Doctores, sin intención de hacer lo que hace la Iglesia no hay sacramento. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, IA 64, 8. Se requiere la intención del ministro en la confección del sacramento. Respondo, cuando se quiere hacer una cosa y ésta puede tener diversos significados, es necesario que intervenga un elemento para determinarla a uno de ellos. Ahora bien, las acciones sacramentales pueden significar varias cosas. Así, la ablución con agua que tiene lugar en el bautismo, puede significar la limpieza del cuerpo, la salud corporal, un modo de divertirse y muchas cosas más. Por eso es preciso que intervenga la intención del que hace la ablución para determinarla precisamente a la realización del sacramento. Contra la objeción 1, de la cuestión 64, 8, responde el Aquinate, el instrumento inanimado no tiene intención con respecto al efecto producido. Y en lugar de la intención está el impulso que recibe del agente principal. Pero el instrumento animado, ¿cuál es el ministro?, no solamente es movido, sino que también en cierto modo se mueve a sí mismo en cuanto que con la propia voluntad mueve sus miembros para obrar. Por eso se requiere su intención con la que se someta al impulso del agente principal, o sea, pretenda hacer lo que hace Cristo y la Iglesia. En efecto, se requiere la intención, ya que ni el ministro ni el receptor del sacramento son una piedra, ni un loro, ni un magnetófono. Objeción 2 en la cuestión 64, 8. Un hombre no puede conocer la intención de otro hombre. Y si fuese exigida la intención del ministro para la realización del sacramento, quien se acerca a recibirlo no podría saber si lo ha recibido o no, por lo que tampoco podría tener la certeza de su salvación, tanto más cuanto que hay sacramentos cuya recepción es necesaria para conseguir la salvación, como después se dirá. Respuesta del doctor Angélico, acerca de esto hay dos opiniones. Algunos exigen al ministro intención mental y, si falta, no hay sacramento, aunque en el caso de los niños que no pueden desear el bautismo, este defecto es suplido por Cristo, que es quien bautiza internamente y, en el caso de los adultos que sí desean el bautismo, el defecto es suplido por su devoción y su fe. Ahora bien, esta opinión puede mantenerse como satisfactoria en lo que se refiere al efecto más profundo del sacramento, que es la justificación. Pero en lo referente al efecto que es res et sacramentum, o sea, el carácter, no se ve cómo la devoción del sujeto pueda suplir la falta de intención del ministro, porque el carácter no se imprime nunca sin el sacramento. Es decir, es necesaria la intención del ministro y su validez como tal, así como la del receptor. La piedad y devoción del receptor ni del ministro no le imprimen el carácter, en este caso sacerdotal, el carácter del sacramento no se recibe por la piedad del receptor. Se requiere la recta intención del ministro para la realización del sacramento. IA 64, 10 ad 1. Objeción, hemos dicho ya, a 8 ad 1, que la intención del ministro debe identificarse con la intención de la Iglesia. Pero la intención de la Iglesia es siempre recta. Luego la recta intención del ministro se requiere necesariamente para la realización del sacramento. Respuesta del doctor común, 1. La intención de la Iglesia es recta en lo que se refiere a la confección del sacramento y en lo que se refiere a su uso. La primera asegura la realización del sacramento, la segunda, el mérito de quien lo administra. Por eso, el ministro que identifica su intención con la intención de la Iglesia en la primera rectitud, confeccionar el sacramento, y no en la segunda, realiza ciertamente el sacramento, pero sin méritos para él. Ergo, es, cuanto menos dudoso, que un caballero UK2 grado 30 de la masonería luciferina, que asegura que, la filosofía religiosa en su pureza y verdad consiste en la creencia en Lucifer, como Adonai, pueda tener la intención de la Iglesia, ni como ministro que confiere el sacramento, ni como receptor del mismo. San Alfonso María Ligorio. N21. Ad validitatem sacramenti requiritur in ministro intentio aliqua vera et seria saltem faciendi ideo et facit ecclesia. Canst. X con. Trid. C7, can. 11. An requiratur in ministro intentio faciendi acramentum. Ariespi. Enilli, saltem explicite, modo ac intentio non excludatur. Sufficite niemut intendat ingenere et implicite facere o de ecclesia facit. Francisco Suárez. Autor de nota, conocido como Dr. Eximius, fue un teólogo, filósofo y jurista jesuita español. Una de las principales figuras del movimiento de la Escuela de Salamanca, fue considerado uno de los mejores escolásticos después de Tomás de Aquino. En De Legibus. De Leg Positiva Canónica 2, Pag. 46. Corpus Hispanorum de Pace SCIC, sobre el sacramento del matrimonio y el resto de sacramentos. La Iglesia puede preceptuar el consentimiento interno, y de hecho lo preceptúa. Para celebrar un verdadero contrato mediante palabras externas, rito, es indispensable el consentimiento interno, por más que tal conocimiento no aparezca con evidencia con las palabras externas. Y sin embargo la Iglesia, más aún también el Estado, puede preceptuar a sus súbditos en numerosos casos que celebren un contrato con verdadero consentimiento. Así también la Iglesia a todos los que reciben una orden sagrada el voto de castidad, lo cual no es posible sin intención interna de hacerlo o de obligarse a la castidad, intención que no se da a conocer a través de la ceremonia externa de la ordenación. Idéntico argumento puede suministrar el hecho de que la Iglesia pueda preceptuar a veces la celebración de la misa, lo cual no es posible sin la intención interna de celebrarla. Y el precepto de rezar las horas canónicas, ya que prescindiendo de la cuestión de la atención,
Hay acuerdo general entre los doctores en la necesidad, al menos, de la intención de orar, nacida de tal precepto, dado que sin intención de orar no habrá intención verdadera sino simulada. Punto. Sigue el gran teólogo explicando la causa de que la Iglesia preceptúe la obligación interna tanto del receptor como del ministro que confiere el orden sacerdotal. Véase la obra citada. Enciclopedia Católica. Otro requisito indispensable para la validez de un sacramento es la intención del ministro, esto es, la voluntad de hacer, al administrarlo, lo que hace la verdadera Iglesia de Jesucristo. Si el ministro, como es, en el caso de la ordenación, el consagrante, tiene una idea completamente equivocada de lo que hace la Iglesia, que es lo que instituyó Jesucristo, y actúa y forma su intención según sus propias opiniones erróneas y no según la doctrina de la Iglesia, la debida intención falta y el rito sacramental resulta inválido. La Iglesia enseña de manera inequívoca que para que los sacramentos sean válidos, el ministro debe tener la intención de hacer cuando menos lo que hace la Iglesia. Esto quedó enfáticamente establecido por el Concilio de Trento, sesión 7. La opinión defendida alguna vez por teólogos como Catarino y Salmerón de que solo se requiere la intención de realizar deliberadamente el rito exterior propio de cada sacramento, y mientras que esto fuera cierto, el disentimiento interno del ministro con respecto a la Iglesia no invalidaría el sacramento, ya no tiene partidarios, excepto, por desgracia, la de unos pocos acéfalos y la de algún que otro clérigo particular. La doctrina común actual es que se requiere la intención real interna de actuar como ministro de Cristo, o llevar a cabo lo que Jesucristo instituyó que los sacramentos producirían, como por ejemplo bautizar, dar la absolución, etc. Esta intención no necesita ser del tipo llamada actual, ya que con frecuencia sería prácticamente imposible. Basta con que sea virtual. Ni la intención habitual ni la interpretativa del ministro bastará para conferirle validez al sacramento. La verdad es que en el aquí y el ahora cuando se confiere el sacramento no existe ninguna de estas dos intenciones y, por lo tanto, no pueden ejercer ninguna influencia determinante en lo que se está haciendo. Administrar los sacramentos con una intención condicional que hace su efecto contingente a un evento futuro es conferirlos de manera inválida. Esto se aplica a todos los sacramentos con excepción del matrimonio que, por ser un contrato, es susceptible de tal limitación. En cuanto a los receptores de los sacramentos, es cierto que no se requiere ninguna intención de parte de los menores que no han llegado a la edad de la razón o que son retrasados mentales para que sean válidos los sacramentos que son capaces de recibir. En el caso de los adultos, por otro lado, es indispensable tener algún tipo de intención. La razón de esto es que nuestra justificación no se produce sin nuestra cooperación y ello incluye la voluntad racional de aprovechar los medios de santificación. No siempre es claro que tanta intención basta. En general, se requiere más intención en proporción a una mayor participación del receptor en el sacramento mismo. Así podría parecer que en condiciones ordinarias se requiere una intención virtual en el caso de la confesión y del matrimonio. En cuanto al resto de los sacramentos basta una intención habitual. En el caso de una persona en estado inconsciente y en peligro de muerte, la intención habitual puede estar implícita y bastar para conferirle validez a los sacramentos que en ese momento son necesarios o muy útiles, esto es, la intención habitual puede estar contenida en el propósito más general que el individuo tuvo en algún momento de su vida y del cual nunca se ha retractado para poder aprovechar estos medios de salvación en ese momento tan supremo. Por Ludwig Ott, teólogo de nota, fue un teólogo católico romano y medievalista de Baviera, Alemania. Después de entrenarse en la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, Ott fue ordenado sacerdote en 1930. Recibió su doctorado en Múnich, 1931 a 1936, con Martin Grabmann y fue asesorado por él en el estudio del desarrollo de la teología medieval. En 1936 fue profesor Außerordentlicher, y en 1941 profesor de dogmática en el Colegio Episcopal de Filosofía y Teología en Eichstätt. De 1960 a 1962 fue rector de esta universidad católica. Su investigación se centró principalmente en el área de la dogmática. Con sus fundamentos del dogma católico, produjo un trabajo de referencia estándar sobre dogmática. La obra, popular entre el clero, siendo un manual de estudios para seminaristas y los laicos, ha sido traducida a más de 10 idiomas. Para la validez del sacramento se requiere por parte del que lo recibe, si tiene uso de razón, la intención de recibirlo, sentencia cierta. Ott. Manual de Teología Dogmática. Tiene por objeto esta intención meramente externa el realizar con seriedad y en las debidas circunstancias la ceremonia religiosa, pero dejando a un lado su significación religiosa interna. Como es natural, tal intención no responde al deber de hacer lo que hace la Iglesia, ni al papel del ministro como servidor de Cristo, ni a la finalidad del signo sacramental, que en sí es ambiguo y recibe su determinación de la intención interna, ni está de acuerdo tampoco con las declaraciones del Magisterio, cf. Disi 424, Fidelis Intentio. El Papa Alejandro VIII condenó en 1690 la siguiente proposición: Valet baptismus collatus a ministro, qui omnem ritum externum formam que baptizandi observat, intus vero incorde suo apud se resolvit, non intendo, quod facit ecclesia, Disi 1318, cf. Disi 672, 695, 902. No es suficiente la intención de hacer la ceremonia sacramental. Según la opinión hoy, 1941, casi general de los teólogos, para la administración válida de los sacramentos se requiere la intención interna, es decir,
es insuficiente la intención meramente externa. Ludvigot, Manual de Teología Dogmática. Nadie puede recibir el poder episcopal si no es sacerdote. El poder episcopal depende del poder sacerdotal, ya que nadie puede recibir el poder episcopal si aún no tiene poder sacerdotal. Por lo tanto, el episcopado no es una orden. Summa Theologica, sub 40, 5. No es lícito recibir sacramentos en la duda de su validez. El Papa Inocencio XI condenó, entre otras, la siguiente proposición como error en materia moral. No es ilícito seguir en la administración de los sacramentos la opinión probable sobre el valor del sacramento, dejada la más segura, a no ser que lo vede la ley, la convención o el peligro de incurrir en grave daño. De ahí que no solo debe usarse de la opinión probable en la administración del bautismo, del orden sacerdotal o del episcopado, doctrina condenada por la Iglesia, Disi 1151. Es decir, la Iglesia manda en materia de moral que en materia de sacramentos se tome siempre la opinión más segura, tuciorismo, y condena optar por la probable. Vese en el mismo sentido otras condenas del mismo Papa, Disi 1152, al 1157, en el decreto del Santo Oficio E4 de marzo de 1679. En la duda positiva y probable. No es lícito jamás obrar con duda positiva práctica de la licitud de la acción. Rollo Marín, teólogo de nota, fue un religioso dominico español. Influyente teólogo y moralista que conservó y compendió en muchas obras la enseñanza y la espiritualidad católicas, especialmente siguiendo la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Su teología de la perfección cristiana fue elogiada por Garrigou Lagrange. Fue profesor emérito de Teología Moral y Dogmática de la Universidad de San Esteban, de Salamanca. Nótese bien el sentido del principio: no es lícito jamás actuar con duda positiva y práctica de la licitud de la acción. Se trata de una duda positiva, o sea apoyada en graves razones, y práctica, o sea que se refiere al hecho concreto que se va a realizar. En estas condiciones jamás es lícito realizar ese acto. Punto. Teología Moral para Seglares. Bach. 1958. La razón la hemos indicado ya varias veces. El que obra con conciencia dudosa acepta la posibilidad de la ofensa de Dios y, por lo mismo, peca tanto si en el orden real y objetivo aquella acción es realmente mala como si es inocente y buena. El pecado cometido es el mismo que constituye el objeto de la duda, revestido con todas sus circunstancias especiales, mortal o venial, de esta especie o de la otra, según se le previó en la duda. Ibid. Sobre lo que hacer para disipar la duda aquí. Padre José Vicente Ramón González, publicado en sede de la sabiduría.es.